Hola, habíamos estado mirando en clase cómo generar un terreno a partir de datos geográficos y ya os indiqué que habría que descargar esos datos de algún portal que los proporcione. En este caso es del Instituto Geográfico Nacional. Entramos en su página y tenemos aquí un botón en el cual podemos acceder al centro de descargas y nos ofrece la web una serie de herramientas para descargar nuestros datos. No necesitamos un mapa, sino que necesitamos datos de elevación y necesitamos fotos ortográficas. Bien, pues podríamos intentar buscar a través de una sucesiva serie de modelos que tienen, pero no todos los datos van a estar en todos los modelos. Entonces podríamos marcar los datos LIDAR, pero nuestros programas de análisis no pueden gestionar estos datos. Voy a elegir más bien los datos de modelo digital de superficies. El de edificación no. Podríamos marcar todos aquellos lugares donde queremos encontrar datos. Bueno, pues una vez marcado, vamos a darle a las ortofotos de máxima actualidad y buscamos por punto la región en la que queremos hacer el plano. Y el buscador nos ofrece los datos que tiene disponibles. Tendríamos el de superficies, el de terreno y el de ortofoto de máxima actualidad, pues igual, pinchamos en él y lo descargamos. Este veréis que tiene mucho tamaño, así que va a tardar un rato largo en descargarse. Esto ya lo he hecho yo anteriormente. Tenemos los archivos ya en la carpeta de documentos descargados. Solo tengo que abrir el programa de tratamiento de datos geográficos, QGIS, y nos vamos a ir a la carpeta donde tenemos estos datos, documentos, y me cojo las dos capas y las importo. Salen aquí arriba muy pequeñas, puedo darle al botón derecho y hacer zoom a la capa. Las capas pueden hacerse visibles, la que está arriba es la que se ve. Aquí no se vería ninguna y entonces podemos ver una u otra. Pues vamos a empezar exportando la primera de ellas, que era el mapa de elevación del terreno. Para exportarlo vamos al botón derecho, le damos a guardar como y elegimos una imagen renderizada en formato GeoTIFF. Hay muchísimos formatos para elegir, he probado unos cuantos de ellos y la verdad es que me da bastante pega el hacer todas esas conversiones y tratar luego de capturarlas con Blender, que la mayoría no nos sirven para nada. El formato TIFF sería el correcto. Esto es un encapsulado en el formato de archivo, pero luego puede haber una compresión y tenemos varias compresiones preparadas aquí. Podemos darle a una compresión baja y nos saldría un archivo TIFF más pequeño. O podemos darle una compresión JPEG, pero en este caso el Blender no nos lee este archivo. Vamos a probar con compresión baja. Tenemos que darle una resolución a la capa. Si viene aquí con 5 píxeles, va a ser esta la máxima resolución que tengamos. Entonces esto es un archivo con unos datos que no son especialmente detallados, pero son los que tenemos. Podríamos bajarlo a 2 o a 1 para hacer que se parezca al archivo de imagen, pero tampoco es especialmente necesario. No vamos a conseguir más ventajas. Podemos también seleccionar parte del terreno, limitando el inicio y el fin del mapa. Y, por supuesto, tenemos que elegir un nombre de archivo. En la carpeta de diseño 3D, pues le vamos a poner el formato TIFF. Y no hace falta que, una vez que se haya generado esa capa gráfica, que no añadamos esa capa a nuestro proyecto. En algún caso podría hacer falta, en el nuestro no. Le damos a OK y en muy poco tiempo tenemos terminada esa exportación de datos. Vamos a hacer lo mismo ahora con el archivo de ortofoto, que es este de aquí. Podemos ir al menú en vez del botón derecho y sale igual, sale la misma ventana. Ahora sí que debemos reducir la resolución. La vamos a poner en 2 también, porque si no nos sale un archivo de un tamaño exagerado. Imagen renderizada, le damos nombre y en compresión vamos a elegir otra vez compresión baja.
no añadimos el archivo al mapa, le damos a exportar. Y una vez que nos avisa que ya tenemos la capa exportada, pues vamos al navegador y estas ya directamente podríamos importarlas en Blender. Podemos añadirles una compresión JPEG, para eso habría que abrir el archivo y exportarlo en formato JPEG. Mirad que esta imagen, si miráis el tamaño, tiene 570 megabytes. Eso es una exageración. Vamos a ver la otra, que tiene otros 570. Es el problema de los archivos en formato TIFF. Entonces le doy a abrir y lo único que tengo que hacer con Mac es exportarlo a formato distinto. Esto en GIMP también se puede hacer. Elegimos un formato PNG, no hace falta que exportemos capa alfa, puesto que aquí no hay ningún blanco que necesitemos hacer transparente, y le damos a guardar. Y con el archivo de elevación hacemos lo mismo. Exportar en formato PNG. Podemos cerrar ya este programa. Blender y borramos el cubo inicial. Y utilizar la importación de planos, imágenes como planos. Vamos a la carpeta donde tenemos las hojas recién exportadas y elegimos la ortofoto como origen del plano. Fijaros que le he dado a aceptar antes de comprobar si la posición era buena, que no lo es. Todavía puedo hacer los retoques de la posición en las propiedades de objeto, quitándole la rotación al eje X y además quitándosela también al eje Z para que esté orientado de norte a sur correctamente. Lo que vamos a hacer es escalar esto, pues un 100 por ejemplo, un 100%. Esto vendría a darle unos 200 metros, que tampoco es que sea muy exagerado el tamaño. Podríamos darle todavía más largo. Hay que trabajar con la misma escala en los dos planos. Y así tenemos un objeto de 100 metros. Podríamos darle 1 kilómetro también, así que esto no es una cosa que asuste, el darle más distancia, y así comprobamos algo que nos va a pasar con la cámara y con el visualizador. Bueno, veis que me estoy echando hacia atrás con el zoom y parece como que no se ve toda la imagen. Esto ocurre porque con la letra N accedo a las herramientas laterales, le damos a vista y veis que esto tiene un tamaño de visualización de 1000 metros. Habría que ponerle una distancia bastante más larga. Con 3000 metros ya veo la esquina final. Y esto ocurre también en la cámara. Tengo que ir a las propiedades de la cámara y decirle que finalice en 100 metros, porque si no veréis lo que pasa. Si yo le doy ahora a visualizar la imagen de cámara, aquí sí se ve algo, pero al echar hacia atrás la cámara, vamos a ponerla en otro sitio, la subo y la roto para que apunte un poco hacia el horizonte. Va a estar un poco curva, esto habrá que ponerlo ahora en la imagen de la cámara en horizontal. Bueno, pues hay que aumentar. Si esto estuviera en 100 metros, no se vería el fondo, y tenemos que ponerle pues suficiente fondo para que se vea todo. Si nos vamos al visualizador de texturas, vemos que ya tenemos el plano cargado aquí. Cierro la ventana de herramientas y ahora vamos a incluir el mapa de relieve en este plano. Para eso seleccionamos el objeto, le doy a los modificadores y añado un modificador de desplazamiento. En este desplazamiento vamos a insertar una nueva textura, que es la de la elevación, y que puedo elegir en qué se basa apretando el botón de navegar a la pestaña de texturas. Abro la imagen de elevación, que es la hoja elevación en PNG,
Y ahora vuelvo al modificador para aumentar la intensidad. Ya veis cómo va hundiéndose. Esto, ¿qué está pasando aquí? Ocurre porque nuestro objeto no tiene puntos suficientes sobre los cuales aplicar la textura de elevación, y entonces necesitamos aumentar esa cantidad de puntos, y tenemos pues varias formas. La primera de ellas sería agregar un modificador de subdivisión de superficie en tipo simple, y hay que ponerlo antes del desplazamiento. Lo vamos a ver ahora, tamaño 3, y veis como ahora el terreno se va elevando o hundiendo con un poco más de relieve. Pero todavía nos va a pasar algo que tenemos que corregir. También podemos hacer la subdivisión esa con muchos más niveles y mucho más detalle desde el modo de edición. Este objeto tiene solamente 4 esquinas, pero ahora con esas 4 esquinas marcadas le doy al botón derecho del ratón, marco subdividir, y en subdivisiones pues podemos agregar unas cuantas más. Por ejemplo, pues 10. Y lo dejamos aplicado. Salimos del modo de objeto y ya vemos cómo empieza a tomar un poco de forma este relieve. Todavía podríamos aplicar de nuevo una nueva subdivisión, pero esto ya hay que empezar a hacerlo con precaución, porque un exceso de relieve nos va a marcar demasiado las limitaciones que tiene nuestro mapa de elevaciones. Entonces va a notarse por terrazas en algunas zonas el salto de superficie, cuando no es un salto realista. Vamos a abrir, por ejemplo, podemos aplicar un poco más de visualización aquí, para ver en qué momento aparecen esas terracitas en nuestra textura. Y vemos que hasta el nivel 6 no aparece. Pues vamos a aumentar entonces en el modo de edición las subdivisiones. Hay que seleccionar todos los vértices, botón derecho, subdividir, y vamos a hacer una subdivisión mayor, pues hasta nivel 3, por ejemplo, y salimos del modo de edición. Todavía tenemos que darnos cuenta de que estamos aplicando 6 subdivisiones más en el nivel de vista, y ya veis cómo aparecen estas líneas de las terrazas que son bastante incómodas. Entonces las voy a quitar reduciendo las sucesivas subdivisiones, y veis que desaparecen en el número 4. Pues hasta ahí podríamos procesar nuestra imagen. Si le doy una más, aparecen. Estas podrían ser pasables, no son muy exageradas, las podemos dejar ahí. El siguiente problema, que cuesta un poco verlo, es que si os dais cuenta del relieve, parece que esta cañada no se corresponde exactamente con la que debería tener la imagen, que es la de al lado. Entonces esto hay que ver por qué la malla de elevaciones no se está ajustando igual que la malla de imagen. Lo que vamos a hacer entonces es hacer que las coordenadas de la elevación no se correspondan a un modo local, sino que se correspondan con un mapa de coordenadas. O sea que tenemos las elevaciones estas en el mismo sitio, se han acentuado bastante más, así que ahora podemos reducirlas. Bueno, la última cosa que nos está pasando es que los bordes de la elevación hacen un efecto muy raro en el objeto. Entonces vamos a intentar hacer que tanto la textura de la imagen como la de la elevación se metan un poco hacia dentro de la figura,
o al revés, que los puntos de la figura se metan hacia dentro de las imágenes para que nos podamos evitar el borde elevado. Bueno, la forma de proceder va a ser abrir el editor UV y vamos a seleccionar todos los vértices y ya veis como todos esos vértices me aparecen ahora marcados sobre la imagen. Bueno, pues los seleccionamos todos aquí en este lado también y vamos a darle ligeramente a reducir la escala. Con este valor creo que sería suficiente. Apenas se nota, nos hemos comido un poco de los bordes de la imagen y lo que vamos a hacer ahora es volver al modo de layout y veréis cómo ha desaparecido ese problema que teníamos con los bordes. Vamos a trabajar ya sobre el entorno y la iluminación. En Blender, Eevee y Cycles no se comportan de igual manera frente a algunos objetos. Vamos a coger la luz y la vamos a suprimir y vamos a agregar una iluminación de tipo solar. Nos aparece aquí centrada en el origen. La vamos a elevar para que no nos moleste a la hora de manejar el entorno y además para poder ver lo que está haciendo la luz, en qué lugar está puesto aproximadamente, sobre cómo cae sobre el terreno. Y para poder manejar esto tenemos que ir a la parte de la pestaña de propiedades de entorno. Veis que aquí no aparece nada de la luz solar aparece aquí en las propiedades de luz, la intensidad se aprecia aquí. Bien, subir la intensidad o bajarla se nota mucho. Y en Eevee pues las sombras se quedan como más acentuadas. Pero lo que nos interesa no era esto, lo que nos interesa es poder mover el sol y no estoy hablando de simplemente coger y darle una inclinación aquí rotándolo, ¿no? Y ya veis que ahora lo pongo en esta dirección y las sombras en los barrancos aparecen por la izquierda, mientras que si lo pongo en esta dirección aparecen las sombras por la derecha. No vamos a hacerlo con este método, sino que vamos a activar un add-on que tenemos que es el de sol, la posición solar. Lo vamos a activar, pero antes de activarlo marco la pestaña esta para que veáis que aquí no hay nada y sin embargo al activarlo aparece una pestaña nueva de posición solar. Esto lo voy a cerrar. La posición solar nos permite usar un modo normal o un modo de utilizar una textura de una imagen del sol para que sea esa textura la que nos proporciona la luz. Lo primero que tendríamos que hacer es marcar el objeto solar clicando en la herramienta de captura y elegir al sol como la herramienta desde la cual proyecta la textura. Y vamos a marcar longitud y latitud. Baza está aproximadamente a 40 y -2. Y ya veis que aquí aparece el año y el mes y la hora. Entonces yo puedo ir moviendo la hora hacia la mañana o hacia la tarde. A ver, ahora, y las sombras van cambiando en consecuencia. Entonces esto me resulta mucho más cómodo para proporcionar la iluminación solar, pero no es lo único que hay que hacer. También podríamos hacer que el cielo tenga una textura y esto se observa mejor en el modo de sombreado, ¿no? Editor de sombreado, pero no el del objeto, sino el del entorno. Aquí tenemos un par de nodos que son simplemente el nodo de fondo y el nodo de entorno y podemos poner un color de fondo, por ejemplo. O sea, yo podría decirle quiero que el fondo tenga color verde
no interesa el color verde. O puedo hacer que tenga una imagen de fondo o un nodo de cielo, o ambos. Vamos a agregar en textura cielo. Y ese cielo lo conectamos a color. Y aquí el problema es que esta intensidad del cielo me solariza la imagen demasiado. Así que tenemos que bajar intensidad mucho. Podemos bajar la intensidad aquí o la intensidad del sol en su propio apartado de configuración. Podemos hacer que tenga menos intensidad y aquí también. Y tratando de homogeneizar un poquillo todo esto, conseguimos un suficiente valor, ¿no?, para el sol. Todavía podemos manejar en el entorno la posición del sol, pero también podemos hacer que el cielo se corresponda con ese objeto, con esa textura que hemos puesto. Y como antes, al moverla ahora, vamos cambiando la posición solar y las sombras van cambiando en consecuencia. Pero esto sigue teniendo todavía demasiada intensidad. Me conviene bajarla. Puedo hacerlo en el fondo, puedo hacerlo en la intensidad solar aquí, y no es lo mismo uno y otro, no proporcionan los mismos aspectos. O bien, eliminar el disco solar de aquí y aumentar la intensidad por aquí. Pero en este caso tenemos que comprobar que la hora todavía me está haciendo su valor. Efectivamente lo hace. Bueno, acabo de ver otro pequeño detalle más. ¿Veis cómo al aumentar mucho el ángulo del sol, lo pongo por la tarde, y me están brillando mucho las montañas? Bueno, pues esto me exige ir al objeto del terreno, irme a la pestaña de textura y aumentar la rugosidad del terreno a tope. El nodo este de textura de cielo y, como he dicho antes, podríamos haber cambiado la estructura esta del cielo por otro nodo, que sería el nodo de imagen de entorno. Vamos a mover esto. En imagen de entorno podríamos descargarnos de internet una serie de imágenes. Yo las proporciono en la carpeta de trabajo. Vamos a escoger o la 2 o la 3, la 3 en principio. Y la vamos a conectar. Bueno, pues esta imagen lo que tiene son pues una especie de cosas que parecen nubes. La podríamos dejar ahí para darnos un poco de aspecto distinto. Darle intensidad, pero me quema el terreno otra vez. Y lo último que puedo hacer es agregar un nodo de mezcla de colores y juntar las dos imágenes. Bien, vamos a colocar nuestra cámara en algún sitio y vamos a tomar nuestra primera imagen. Deberíamos apuntar un poco más hacia las montañas si queremos que salga un poco mejor. Ahí está. Bueno, pues ya los últimos detalles que podemos ir haciéndole a esto sería marcar el terreno y hacerle que tenga sombreadas las facetas. Sombrear suave. Vamos a poner el procesamiento al mismo nivel que las vistas y hacemos un renderizado.
Lo primero que podemos observar es que el horizonte de la imagen que hemos utilizado, las texturas de cielo y el fondo, están demasiado elevadas y entonces, claro, como no tengo aquí en lo que faltaría de terreno, pues estoy viendo como un poco hacia el fondo del infinito. Podríamos trucar esto bajando el horizonte de la imagen de fondo, y esto se hace insertando un nodo de mapeo. En el momento en el que lo conecto, me va a desaparecer este color, el del entorno de fondo. Se me queda solamente el cielo, la textura aplicada. Pero en el momento en el que coloque aquí un nodo de coordenada de texturizado y el generado con el vector, pues ya puedo, otra vez tengo la imagen de fondo y ya puedo hacer algún posicionamiento en el eje Z de esa imagen de fondo. Le he llevado 4 metros hacia la derecha y me ha bajado bastante. Podríamos cambiar también la rotación en el eje X para ver si encontramos alguna nube de fondo que queramos capturar, alguna mancha en el ambiente. Ya tenemos ahí en el fondo esas imágenes. Y lo último que podemos aplicar ahora sería algo para que las zonas de la montaña que están muy lejanas, en vez de verse con esta nitidez, se vean un poco yendo hacia el tono azulado. Lo podemos dejar para otro día.